Se conoce como el monte palestino, y búsquelo usted y lo va a encontrar. Es uno de los 7 montes de Jerusalén, de Roma. En otra palabra, entonces, Roma decide poner uno de los 7 montes de Roma a la tierra de Israel, para que al cabo de los siglos todo el mundo se hubiese olvidado de Israel. Si lograba el Imperio Romano, ahora cambiemos del Imperio Romano y digamos Satanás, que es el que ha estado detrás del Imperio Romano, con la única intención de desaparecer al pueblo de la Biblia y borrarlo de la historia del mapa. Si Satán lograba hacer que al cabo de los siglos nadie se acordase de Israel, entonces, en este momento, 2000 años después, todos los evangélicos estaríamos fritos, estaríamos muertos en la historia. Si Israel ya no existiera, ¿qué sentido tendríamos nosotros? Porque cualquier filósofo vendría y diría, ¿cómo puedes confiar tú en un Dios que no fue capaz de guardar a su propio pueblo? Que no fue capaz de guardar su propia tierra. ¿Y cómo podríamos explicar cuando la palabra que más aparece en la Biblia es Israel? Pero si Israel ya no existe, ¿cómo podríamos explicar a nuestros hijos? Así es que Satán sumaría un tremendo 10 si lograba el objetivo de desaparecer de la historia el nombre de Israel. Y se puede decir que al cabo de 2000 años casi lo logra. En la boca de los siguientes siglos no iba a existir la palabra entre los gentiles e Israel, sino que utilizaba la palabra Palestina. Hasta los propios evangélicos todavía, hace unos 20 años, 30 años atrás, los propios evangélicos cuando hablaban de la Tierra Santa no hablaban de Israel, sino que hablaban de la palabra Palestina. Hasta un canto tenían célebre en nuestro pueblo evangélico que se llamaba Tierra Hermosa y Divina, en la de Palestina, donde nació Jesús. Pero Palestina no es bíblico. Pero la grande promesa del Señor era que su pueblo no desaparecería y su tierra tampoco desaparecería y seguiría llamándose Israel. Y su pueblo, el pueblo judío regado entre todititas las naciones del mundo, mientras los gentiles y aún nuestro pueblo evangélico se olvidaba de la tierra de Israel, los judíos desde cualquier lugar del mundo construían sus sinagogas con dirección hacia Jerusalén, y por casi 2000 años hacían la misma oración 3 veces al día. El próximo año volveremos a Jerusalén. Y en todos sus escritos hablaban de Israel. Israel, eres Israel, eres Israel, eres Israel. Sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, nunca dejaron de pronunciar la palabra Israel. Para todo el mundo solo existía Palestina, pero para un judío existía la palabra Israel. Israel, 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 Israel. Un día Dios nos regresará a nuestra tierra Israel, y un día volveremos a ser otra vez nación, decían los rabinos, conforme a las profecías escritas en la Biblia. Y aquí viene la segunda pregunta que le hacen los discípulos estando sentados en el monte de los Olivos. Aquí donde estamos viendo, en el monte de los Olivos. Ahí se acercan los discípulos hablando de una contundente y extraordinaria pregunta, que algunos dicen que es 2 preguntas dentro de una misma. Así es que podríamos desglosar de esa pregunta 2 preguntas. Cuando él le dice, ¿cuándo se cumplirá esto? Lo que hemos hablado, la destrucción de Jerusalén y la dispersión de los judíos por todo el territorio. La segunda pregunta, que es donde están 2 en una, va a ser, ¿cuál será la señal de tu venida? Aquí vamos ya, la primera señal. Porque lo otro ya es historia. Así que vamos a hablar de 2 señales del fin. Aquí si ya llegan ellos, vamos al grano. ¿Cuál será la señal de tu venida? Es la primera pregunta que ellos hacen. Se la podemos ver de nuevo en San Mateo capítulo 24, versículo 3. Aquí está, y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Lo que ya habíamos hablado. Y aquí viene, ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? Algunos dicen 2 en una misma pregunta. La primera, ¿cuál será la señal de tu venida? La segunda, ¿cuál será la señal del fin del mundo? O sea, la señal, esas 2 señales contundentes que demostrarían
Según la pregunta de los discípulos, que cuando esas dos señales se cumplieran, inevitablemente, ineludiblemente, la generación que vea esas dos señales, esa va a ser la generación, nos guste o no nos guste, la generación que va a ver en vivo y a todo color el retorno de nuestro amado y precioso Salvador Jesucristo. ¿Cuál será la señal de tu venida? Y comienza el Maestro Divino contestando a esa pregunta. Cuando en 1941 anunció que sería el fin del mundo. ¿Por qué estaba condenada Elena de White? Porque estas dos señales no se habían cumplido. Mientras esas dos señales no se cumplieran, nadie podía decir que el fin del mundo había llegado. ¿Por qué nosotros estamos seguros, absolutamente seguros, que nosotros somos la generación y no nuestras futuras generaciones? Porque nosotros hemos visto el cumplimiento de esas dos señales. ¿Y en qué me agarro? No me importan las palabras de los falsos apóstoles de la prosperidad, sino que me importan las palabras de Jesús. Jesús dijo, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Solo miremos en un videoclip, nada más. Yo voy a pedir que le dé un buen sonido y vamos a ver en este videoclip, en este video, de unos 13 minutos o 12 minutos, el milagro de esas dos señales. Shalom, Shalom, forever. السلام عليكم ورحمة الله. سير لا شلون. Eso no existía hace 60 años. Y serán reconstruidas las ciudades, dice el profeta Amós. Lo dice también Ezequiel, lo dice Jeremías. Y los traeré de todas las naciones y vivirán confiados en su propia tierra. Nuestros países tienen más de 500 años. Este país solo tiene 60 años que nació. El monte Masada que les hablaba.